Según la práctica que nosotros tenemos acá en nuestro divisor de tensión, es bien importante saber pues la medición del termistor. Por ejemplo, yo estoy utilizando este termistor que es el M26. Es un termistor pues PTC. ¿Por qué PTC? Porque inicialmente pues tendrá una resistencia, en este caso de 377 ohmios. Apague la fuente pues para poder visualizar el funcionamiento solamente del termistor. Claro, eso se hace desenergizado. Entonces vea usted, acerco mi fuente de calor, que en este caso es el cautín. Luego pues toma la estabilidad y comienza a poder aumentar su resistencia. Vea usted que la resistencia va aumentando, su resistencia del termistor. A medida que yo voy aumentando la temperatura, también así va aumentando su valor de resistencia. Y vea usted que ya no tengo yo la fuente de calor y la resistencia pues comienza en este momento a disminuir. Va a comenzar a disminuir su resistencia. Solamente esperamos pues para que se pueda él estabilizar y así nosotros poderlo conectar en el circuito. En todo eso pues vamos a analizar acá nuestro funcionamiento. Como tenemos acá una resistencia de 330 ohmios, vea usted, naranja, café, tenemos una fuente de alimentación a 15 voltios de corriente directa. Este tester, pues el que está conectado acá, me va a mí estar indicando el valor del voltaje de entrada, y luego pues el siguiente voltímetro pues me va a estar a mí indicando el valor del voltaje de salida. En este momento pues el termistor ya se está estabilizando para que nosotros podamos conectarlo. Entonces hago el procedimiento, desconecto mi termistor, y luego pues debo de ubicarlo acá en el divisor de tensión. Vea usted que tengo acá mi divisor de tensión, que son tenerlos en serie. No importa pues como yo lo vaya a conectar, pues porque recuérdese que es una resistencia y la resistencia pues no tiene una polaridad definida. Entonces vea usted que tengo acá mi divisor de tensión. Luego voy a conectar acá mi voltímetro, pues que previamente ya lo tengo conectado, y ahí pues visualice usted que ya tiene su divisor de tensión. Ahí tengo la resistencia número 1 y la resistencia RS o R2, ¿verdad? Que en este caso sería el termistor, ¿verdad? Tal cual lo tenemos nosotros diseñado en nuestra práctica. Y así pues vea usted que también yo tengo una estabilidad en su valor de resistencia del termistor, ya que ya no le apliqué una fuente de calor, que en este caso es el cautín. Y pues en este momento pues ya comienza a estabilizar hasta con la temperatura ambiente que tengo acá en el laboratorio, que es 26 grados Celsius. Por eso es que ve usted que como no le he quitado el valor de resistencia, por eso es que usted ve que comienza él a variar, porque como le digo, a medida que yo le vaya acercando fuentes de calor, hasta por ejemplo hasta que yo lo pueda presionar a él con mi mano, puedo variar una resistencia. Entonces vea usted que es un elemento sensor muy sensible. Recuérdese los términos de sensibilidad y precisión. En este caso él lo que está haciendo es que es muy sensible y está buscando el poderse estabilizar. Ahí ya se está estabilizando. Y vea usted que la resistencia que ya ha estabilizado es de 167 ohmios. 167 ohmios. Puedo disminuir la escala, ya que es una escala menor. Vea usted que yo me he acercado al circuito. También entonces la temperatura varía. ¿Ve? Entonces ya él estabilizado a 174, 175,
ahí está él estabilizando su resistencia. Lo vamos a dejar ahí en ese valor de resistencia con esa temperatura ambiente, a medida, mire, que yo solo me acerque, ya puedo variar su valor de resistencia. Entonces lo voy a dejar de esa forma. Paso a ubicar, la fuente está apagada, puedo yo pasarlo a mi valor de voltaje directo para que me pueda a mí dictar cuánto va a ser el valor de salida de este divisor de tensión, utilizando el termistor, ¿verdad?, que tenemos en estudio. Y ahora pues vea usted que el valor de salida es de 4 voltios. El valor de entrada del circuito es de 15 voltios. Vea usted, tomo mi fuente de calor, aplico la fuente de calor en el termistor. Como él va a comenzar a aumentar su valor de resistencia, se me apagó el tester. Entonces vea usted que yo comienzo a aumentar su temperatura, ¿verdad?, por medio de la fuente de calor. Como él va a aumentar su resistencia, va a haber una mayor caída de tensión. Si hay una mayor caída de tensión es porque tiene una mayor resistencia que la resistencia de 330 ohmios. Y vea usted pues que acerco mi fuente de calor y comienza él pues a aumentar su valor de caída de tensión, o sea, su valor de voltaje que va a tener ahí en ese momento. Y ahí usted puede visualizar el funcionamiento del divisor de tensión. ¿Qué puedo conectar yo ahí? Imagínense que yo necesito conectar este relé. Este relé yo lo necesito conectarle, le necesito gobernarle su bobina. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? Que este relé yo fácilmente le puedo conectar un contactor. Un contactor, pues usted sabe que ya puede usted conectarle un motor, por ejemplo un ventilador, y usted necesita extraer aire. Entonces, a medida que usted vaya aumentando, él vaya sensando su temperatura, ¿verdad?, él puede activarme a mí un ventilador, y ahí pues en ese momento poder extraer aire frío. Entonces vea usted ahí, son aplicaciones prácticas que nosotros tenemos haciendo este arreglo. Si él sensa temperaturas menores a las que, en este caso a 26 grados, por ende pues no me puede activar a mí esta bobina de este relé, ya que es un valor menor al que necesita trabajar. Ahí usted puede visualizar el funcionamiento del divisor de tensión, en este caso pues con ese termistor NTC, que a medida que yo le vaya aumentando su temperatura, pues él en este caso pues va aumentando también su valor de resistencia. Entonces a medida que yo tenga mi resistencia más alta, entonces lo que va a hacer él es que va a tener una mayor caída de tensión. Por esa razón es que yo tengo acá ese valor y ese resultado. Vea usted que ahí fácilmente puedo comprobarlo. Mire, va aumentando él su temperatura, va a tener una mayor caída de tensión porque va a tener una mayor resistencia que la de 330, es la que tenemos ahí conectada. ¿Puedo cambiar la resistencia? Sí, como lo veíamos en la teoría, va a depender del valor de voltaje que yo voy a obtener en mi salida. De eso va a depender. Así que ahora vamos a pasar al siguiente estudio del siguiente termistor que tenemos acá en nuestra breadboard, que va a ser la práctica que a continuación haremos. Continuando con nuestra práctica, vamos a pasar ahora al estudio del siguiente termistor, el termistor 104. Es un termistor que lo que va a hacer él es que va a disminuir su resistencia. Inicialmente tiene una resistencia alta, en este caso podemos visualizar que tiene a temperatura ambiente a 26 grados, 90 kiloohmios, 90 kiloohmios. Entonces es una resistencia bien alta para ese termistor que inicialmente pues está trabajando a 26 grados. ¿Qué pasa si ahora pues yo le ubico su fuente de calor?
y podemos visualizar nosotros. Vea usted que directamente él lo que va a hacer es que va a comenzar a disminuir su resistencia. Comienza él a disminuir su resistencia a medida que yo le vaya aumentando la fuente de calor. Entonces, ese es el funcionamiento que nosotros tenemos de este termistor, que es un negativo, o sea, es lo contrario, a mayor temperatura, menor resistencia. Si ahora lo voy a conectar en mi divisor de tensión, que previamente ya lo tengo con una resistencia de 330 ohmios, vea usted ahí, ya lo tengo previamente, tengo el mismo arreglo con mi voltímetro que me está trabajando a mi entrada, y luego pues hago yo el arreglo para poder medir el valor de voltaje. Vea usted ahí, ya tengo mi valor que voy a estar censando a través de estas clavijas, ¿verdad? A través de estos jumpers. Luego pues realizo mi cambio en el voltímetro, ya lo pasé a un voltaje directo, ya tengo mi voltaje directo también en el voltímetro de entrada, los tengo encendidos, y ya pues ahora pues pasaré a realizar la medición inicial con la resistencia que tenía inicialmente a una temperatura que tenemos el aire acondicionado encendido a 26 grados Celsius. Procedo a ejecutar la medición. Vea usted, el voltaje de entrada lo mantenemos 15 voltios. Ahora el voltaje de salida del divisor de tensión es 14.91. ¿Por qué me da ese valor? Como inicialmente le decía, hay una resistencia alta en este tipo de termistor. Entonces, como es una resistencia alta, tendrá mayor caída de tensión acá en el termistor, porque tendrá una resistencia alta. O sea, va a ser mayor a la resistencia de 330 ohmios que tenemos acá. Entonces, vea usted que a medida que yo vaya aumentándole la fuente de calor, vea usted que va a ser lo contrario. Vea usted que comienza él a disminuir su valor de voltaje. ¿Ve? Vea usted ahí, ¿ve? Como la resistencia está disminuyendo, entonces también está disminuyendo el valor de caída de tensión. Vea usted ahí la comprobación para ese tipo de termistor. Y ahí pues nosotros podemos comenzar a visualizar y a ver el funcionamiento de él. Y vea usted que a medida que él va nuevamente nivelándose a la temperatura ambiente, él va aumentando su valor de voltaje. Como internamente él está aumentando su valor de resistencia, también así está aumentando el valor de la caída de tensión, ya que se está aumentando una mayor resistencia. Vea usted que ahí nosotros podemos visualizar el funcionamiento de ese tipo de termistor, que es lo contrario, es un negativo, porque a mayor temperatura menor caída de tensión. ¿Y cómo le podemos dar el uso? En el caso contrario, teníamos un ventilador que necesitamos extraer aire a cierta temperatura, en este caso es lo contrario, que a temperaturas seteadas, nosotros debemos de tener siempre una temperatura X, ¿verdad? Podría ser que mantener siempre, por ejemplo, en aires calientes, ¿verdad? O también hasta los aires fríos. En este caso, por ejemplo, los aires acondicionados funcionan con este mismo principio. Así que ahí podemos nosotros ver la aplicación de este tipo de termisores a través del estudio del divisor de tensión, que es el que nosotros hemos estado estudiando, el que nosotros hemos estado trabajando en la parte práctica y como en la parte también teórica. Usted me va a decir, ¿qué pasa si yo le cambio la R1? En este caso, por ejemplo, que yo le voy a cambiar la R1 y ahora pues le voy a dar un valor a R1 que va a tener los códigos de colores café, rojo, o sea, tenemos un valor de 1200 ohmios en esta resistencia. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio esta R1? ¿Qué pasa si yo cambio? Lo voy a hacer solo con este termistor.
¿Qué pasa si yo cambio esta R1, ¿verdad?, por este otro valor de resistencia, que en este caso son 1200 ohmios? Entonces ahí usted puede visualizar también, vamos a ver el comportamiento que va a tener. Ya la tengo conectada ahí mi R1 de 1200, ya tengo conectado. Lo único que he hecho es la sustitución de la resistencia de 330 y vamos a ver el funcionamiento. ¿Qué sucede? Vea usted que anteriormente estaba cercano a 15, ahora nos da 14.76. ¿Por qué? Porque esta resistencia ya aumentó, entonces también aumentó también la caída de tensión. Entonces, como es una resistencia mayor a la de 330, y podemos nosotros comprobar el funcionamiento. El funcionamiento sigue igual, ¿ve? Ahí nosotros podemos visualizar el funcionamiento del dispositivo termistor, ¿verdad?, que es un elemento bien útil en poder medir temperaturas. Usted me va a decir, mire, pero ahí le da un valor de voltaje mayor a 10, porque estábamos haciendo la medición, ¿verdad?, de la magnitud de voltaje. Entonces, si yo necesito un valor de voltaje menor a 10, recuérdese que según los cálculos que nosotros realizamos, tenemos que cambiar este valor de resistencia, ¿verdad?, para poder también tener una mayor caída de tensión. Por ejemplo, para ese caso la tenemos de 1200. Pero ¿qué sucede si yo le voy a cambiar una resistencia mayor? Entonces, como le decía, ¿qué pasa si yo cambio esa resistencia? Inicialmente tenía la de 1200 que tenía en el paso anterior, y luego pues en los circuitos anteriores que he estado utilizando la resistencia de 330, pero ahora he seleccionado acá una resistencia de naranja, o sea, de 33.000 ohmios. Entonces ya la tengo acá conectada. Luego pues la conecto acá en la base del termistor. La conecto. Vea usted que voy a tener una resistencia mayor en R1. Y la RS, que es el termistor que tengo ahí en el bajo estudio. Enciendo acá el voltímetro. Enciendo mi circuito y vea usted, siempre mantengo el valor de voltaje de entrada y ahora el valor de voltaje de salida en el divisor de tensión va a ser menor. Anteriormente teníamos mayor a 14, ahora voy a tener 10.88, ya que como tengo una mayor caída de tensión también en R1, entonces también en RS va a disminuir. El funcionamiento sigue de la misma forma, ¿verdad? Que lo que va a hacer es que disminuye su valor de voltaje, ¿verdad? Porque lo que va a hacer él, pues que va disminuyendo su resistencia. Entonces la caída de tensión se va haciendo en la resistencia 1. Así que de esa forma podemos nosotros comprobar el funcionamiento del arreglo de los divisores de tensión, y lo hemos comprobado a través de dos termistores, tanto los NTC como también los PTC. Así que los invito a que sigamos leyendo la lectura que tenemos ahí compartida y estudiar también los videos para que podamos visualizar nuestro funcionamiento. Muchas gracias.